Dame un segundito de paciencia. El micrófono silenciado. Ahí está. Bueno, ahora sí, ¿me escuchan? ¿Ven todos? Ahora sí. Ah, bueno, gracias. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí, podemos empezar. Eh, bueno, como les habíamos comentado al comienzo del cuatrimestre, la materia tenía dos partes, una parte en la que dábamos conceptos generales de las distintas ramas de la genética, y por otro lado, en esta parte de la materia vamos a ver cómo podíamos aplicar todos esos conocimientos que vimos de genética molecular, de genética mendeliana, en el estudio de otros aspectos de interés para la biología. Y uno de los aspectos quizás más interesantes o más relevantes es todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Entonces, ahora vamos a ver de qué manera ese proceso del desarrollo o la relación que existe entre la expresión génica, los factores que controlan y regulan la expresión génica durante el proceso del desarrollo. Entonces vamos a recordar, digamos, que en los organismos que son pluricelulares, todos los tejidos, los órganos que forman esos organismos pluricelulares, se forman a partir de una única célula, que es el cigoto, que se forma una vez que se produce el proceso de fecundación, que se une el núcleo del óvulo con el núcleo del espermatozoide. Entonces, a partir de que se forma entonces el cigoto, esa única célula que contiene toda la información genética que va a dar lugar después a un organismo adulto, entonces esa célula comienza a dividirse, sufre varios procesos de división celular hasta dar entonces lugar a la formación de la forma adulta final. Entonces, a partir de esa única célula indiferenciada, tiene que formarse un organismo que está formado por un montón de células, cada una de ellas cumplen funciones diferentes en lugares diferentes del organismo e incluso en distintas etapas durante el desarrollo de ese individuo. Bien, entonces, algunas de las muchas preguntas que a veces nos hacemos los biólogos cuando nos encontramos con esta situación, tiene que ver con, por ejemplo, cómo a partir entonces de esas células indiferenciadas o de esa única célula indiferenciada que es el cigoto, se puede llegar a formar un individuo adulto con tanta cantidad de células diferentes, tejidos diferentes, órganos diferentes. ¿Qué es lo que regula, digamos, que una célula se convierta en una célula que está indiferenciada en un primer momento, se pueda convertir, por ejemplo, en una célula del ojo, en una célula del músculo cardíaco o en una célula de la epidermis? Entonces, ¿cómo se organizan esas células en tejidos? ¿Qué es lo que determina, digamos, que un cuerpo tenga una simetría bilateral y que en ese cuerpo podamos encontrar un plan corporal formado, por ejemplo, por cabeza, tórax, abdomen y extremidades? Entonces, ¿cuáles son entonces los mecanismos que hacen que
todas esas células que forman todas esas partes diferentes del cuerpo y que están constituidas, digamos, por la misma información genética, puedan dar lugar a cosas tan diferentes y que cumplen funciones tan distintas. Bueno, entonces, todas esas preguntas son las que se realizan los genetistas del desarrollo, y esta parte de la genética, esta rama de la genética, lo que justamente trata de investigar es cómo entonces a partir de un estado, digamos, cómo se desarrolla un organismo a partir entonces de la información que está contenida en el genoma de esos organismos. Entonces vamos a ver que esta disciplina dentro de la genética se nutre de la información que brindan otras disciplinas, como pueden ser la biología molecular, la biología celular, la embriología, la biofísica, la bioquímica, la fisiología celular, y fundamentalmente se nutre, digamos, tanto de la teoría como de la técnica que aportan la genética y también las teorías evolutivas. Comprender entonces la genética del desarrollo, entonces requiere de la información que aportan, digamos, todas estas disciplinas. Bien. Entonces, la genética del desarrollo tuvo un auge muy importante hacia fines de los 70, porque como ya les había comentado al principio del cursado, que el desarrollo de la genética y de todas las ramas que forman la genética fueron de la mano también de desarrollos tecnológicos. Y hubieron numerosas técnicas que se desarrollaron, entre ellas todas estas técnicas que vimos en la clase pasada, que tienen que ver con el ADN recombinante, y también con el uso de mutantes que permitieron comprender mucho de lo que nosotros sabemos actualmente entonces sobre la genética del desarrollo. Entonces aquí pueden ver en esta fotografía, ese es un embrión de Drosophila, que es uno de los organismos genéticos modelos y que han aportado muchísima información para entender, digamos, todo lo que sabemos actualmente sobre genética del desarrollo. Bueno, ahí ese embrión de Drosophila está teñida con técnicas de inmunofluorescencia y que permiten identificar la expresión de diferentes genes en distintas partes de ese embrión. Ahora, bueno, vamos a ver un poquito más sobre ese tema. Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo, nos tenemos que ubicar en una célula. Entonces, a nivel de esas células hay tres sucesos importantes que ocurren y que son los que van a dar lugar, entonces, a la formación de ese organismo adulto, a partir, entonces, de este conjunto de células indiferenciadas. Esos tres sucesos son, por un lado, la especificación. Esa especificación consiste, digamos, en una serie de claves genéticas que le confieren una identidad espacial a las células. Entonces, esa especificación le indican, digamos, a las células en qué lugar o cuál es la posición que debe ocupar o que deben ocupar en el embrión o en el individuo adulto. Otro de los procesos importantes es lo que se conoce como determinación. Y esa determinación es el momento, digamos, en el que se fija cuál va a ser el destino de una célula en particular. Entonces, si esa célula
que ya sabemos que ahora ocupa un lugar específico en el embrión, cuál va a ser su función una vez que se haya desarrollado ese individuo adulto. Y finalmente, el otro suceso importante es lo que se conoce como diferenciación. Entonces, es ese proceso de diferenciación, es el proceso por el cual una célula diferenciada alcanza la forma y la función final. Nosotros sabemos que las células que forman distintos tejidos tienen formas diferentes que están relacionadas directamente con la función que cumplen en esos tejidos. Entonces, esa forma, la adquisición de esa forma y de esa función final es entonces lo que se conoce como el proceso de diferenciación celular. Bien, entonces todos estos sucesos están regulados genéticamente y vamos a ver que hay ciertos genes que se expresan en determinados momentos. Entonces, lo que nos preguntamos primero es ¿qué genes se expresan, por ejemplo, al comienzo del desarrollo? ¿Cuándo se expresan? ¿En qué células se expresan? Y si existen diferentes niveles de expresión entre las células que ocupan distintas posiciones. Entonces, la presencia, entonces, o la ausencia de determinados inductores, de determinados receptores, de sucesos transcripcionales y básicamente la interacción célula a célula en los tejidos, son, digamos, sucesos que acompañan a todo este proceso que es el desarrollo. Entonces, en el desarrollo, nosotros acá podemos ver, estos son los linajes celulares. En este gráfico se representan los distintos linajes celulares en los vertebrados. Entonces tenemos aquí, a partir de este óvulo fecundado, se forman entonces las células que van a dar lugar a la línea germinal y también las células, los linajes celulares de las células somáticas que forman tres capas embrionarias, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, que van a dar lugar, cada una de ellas, a diferentes tejidos y órganos. Entonces, todos esos tejidos y todos esos órganos de las diferentes líneas celulares, entonces son el resultado de repetidas sucesiones, divisiones celulares de este óvulo fecundado que va a dar lugar entonces al establecimiento de grupos de células especializadas. Estas células de la línea germinal son las que después van a dar lugar entonces a la formación de los gametos y se forman, como vimos, cuando vimos meiosis, digamos, esas células ya se forman en las etapas iniciales del desarrollo. Y por otro lado, las células somáticas se forman a partir de distintas rutas de desarrollo y van experimentando, digamos, una serie de cambios sucesivos, digamos, o progresivos, tanto en las funciones y en los destinos, digamos, dentro del organismo que van a ocupar esas células. Bueno, entonces, en el desarrollo, o como parte del desarrollo, hay un proceso que es el proceso de morfogénesis. Ese proceso de morfogénesis es el proceso, digamos, de adquisición de la forma del cuerpo. Entonces, por un lado tenemos las funciones y las formas de las células, pero a su vez esas células que tienen distintas formas y funciones van a dar lugar a las distintas partes del cuerpo. Y ese proceso por el cual se adquieren entonces la forma del cuerpo es lo que se conoce entonces como morfogénesis. En esta morfogénesis
hay células que están localizadas en sitios específicos y que son los que se van a diferenciar y se van a organizar espacialmente en determinadas estructuras y también, digamos, este proceso de morfogénesis tiene lugar a lo largo de diferentes etapas que incluyen la formación de patrones celulares, y esos patrones incluyen la señalización entre células y también los cambios, entonces, en las formas de las células y la migración de las células a sus lugares de destino. Entonces, dentro del desarrollo, nosotros podemos distinguir ciertos procesos generales, en los cuales vamos a ver que la estructura del cuerpo del organismo adulto, de los animales e incluso de las plantas, está especificado en el embrión. Hay un programa de expresión génica que es el que va a regular, digamos, la transformación de células no diferenciadas en células diferenciadas, y también vamos a ver que dentro de todo este proceso juega un papel muy importante la comunicación entre las células, digamos, durante todo este proceso del desarrollo. Aquí también vamos a recordar a los distintos organismos genéticos modelos y vamos a ver que muchos de estos organismos, entre ellos los que vemos aquí, Drosófila, el pez cebra, el Cyanodritis, el ratón, Arabidopsis thaliana en el caso de las plantas, son organismos que han aportado muchísima información al conocimiento de todos estos mecanismos que están involucrados entonces en el proceso del desarrollo. Y esto también, el estudio comparado, digamos, de toda la información que iba surgiendo, digamos, de estos organismos, también permitió demostrar, digamos, que hay procesos que son, que han ocurrido, digamos, a lo largo de la evolución, dando lugar, entonces, a través de procesos de mutación, duplicación génica, divergencia y neofuncionalización, a cambios, no solamente a nivel celular para dar lugar a diferentes tejidos, sino también a cambios en determinados grupos de células o determinados genes, que son los que van a determinar patrones de desarrollo, y que esos cambios, por un lado, se han mantenido, o sea, esos genes, por un lado, se han mantenido conservados a lo largo de la historia evolutiva, pero cambios repentinos en alguno de esos genes pudieron dar lugar también a importantes cambios a nivel de los organismos, dando lugar a el origen, digamos, de nuevas variantes o incluso de nuevas especies. Entonces, entre ellos tenemos Drosófila, Cyanodritis y Arabidopsis, que los estudios, digamos, en estos organismos, vamos a ver que fueron claves para entender el proceso del desarrollo en otros organismos, incluidos los seres humanos. Bueno, aquí tenemos, entonces, en este cuadro se representan los distintos organismos genéticos modelos que se han utilizado para entender, digamos, los distintos procesos del desarrollo en los seres humanos. Estos organismos tienen la ventaja de que tienen tiempos generacionales relativamente cortos, y en cada uno de ellos entonces se pudieron estudiar distintos aspectos relacionados entonces con el desarrollo. Cada uno de ellos tiene obviamente sus ventajas y sus desventajas, pero el estudio en estos organismos entonces ha aportado muchísima entonces información para entender el desarrollo, no solamente el desarrollo humano, sino también los cambios en el proceso de desarrollo a lo largo de la historia evolutiva de los seres vivos. Bueno, entonces esos
desarrollo está regulado genéticamente, no es algo que ocurra de manera espontánea, sino que es todo un proceso en el cual están involucrados numerosos genes cuya expresión entonces determina que a lo largo de todo este proceso vayan ocurriendo determinados cambios a nivel de las células. Esto lo podemos demostrar, o sea, que el desarrollo está controlado genéticamente porque se han identificado una serie de mutaciones que están asociados, digamos, con la interrupción de determinados pasos específicos a lo largo del desarrollo. Entonces aquí podemos ver, o sea, distintos representados, distintos mutantes en distintos grupos de genes que participan entonces en el desarrollo. Entonces acá podemos ver el tipo silvestre de las larvas de drosófilas y los distintos tipos de mutantes de acuerdo a dónde haya ocurrido esa mutación. Si ocurrieron, por ejemplo, en los genes GAP, en los genes de la regla par o en los genes de la polaridad del segmento. Entonces, de acuerdo a dónde hayan ocurrido esas mutaciones en estos genes que están relacionados directamente con el control genético del desarrollo, entonces producen distintos cambios a nivel del fenotipo cuyo estudio, digamos, nos ha permitido entender entonces cuáles son esos genes y cuáles son las funciones que cumplen dichos genes en el control genético del desarrollo. Entonces, estos genes del desarrollo, lo que hacen es codificar para determinadas proteínas, que son las denominadas reguladores maestros, y esas proteínas lo que hacen es que esos genes, o sea, todos esos genes están presentes en todas las células, son los mismos genes, porque obviamente todas las células de un organismo tienen la misma información genética, pero estas proteínas o estos reguladores maestros hacen que esos genes, o algunos de esos genes, se expresen en un determinado lugar y no en otro. Por ejemplo, se expresen en un extremo de la larva y no en el otro, o que se expresen en la larva y no en el adulto, o en la larva y no en los estadios intermedios. Entonces, estas proteínas regulan entonces genes específicos de tipos celulares. Entonces, gracias a la expresión, o sea, gracias a la regulación que ejercen estas proteínas, algunos genes, por ejemplo, los genes que van a dar lugar a la formación de los músculos, se van a expresar en determinado lugar del embrión y no en otro. Entonces, estas proteínas, estos reguladores maestros, lo que permiten es definir dentro de ese embrión regiones anatómicas mayores, como por ejemplo los segmentos de los insectos. Esos reguladores maestros definen ciertas regiones específicas dentro del embrión que se denominan selectores. Entonces, esos selectores, o las células contiguas que expresan un mismo selector, van a formar lo que se denominan los distintos compartimientos del embrión. Entonces, a medida que las células embrionarias se dividen, el número de compartimientos también aumenta. Y aparecen, entonces dentro de esos compartimientos van apareciendo nuevas poblaciones de células que van expresando distintos selectores en cada uno de los distintos compartimentos que presenta el embrión. Entonces, por ejemplo, hay los genes reguladores, esos genes reguladores maestros regulan la expresión de manera que algunas células,
siguen una determinada ruta del desarrollo, mientras que otras pueden seguir rutas alternativas. Un ejemplo de esos genes reguladores, es por ejemplo el gen AILES. El gen AILES es un gen regulador que determina el desarrollo del ojo en Drosophila y también en otros animales. Hay genes similares al gen AILES de Drosophila que en otros organismos también cumplen la misma función, es decir, regulan la expresión del desarrollo del ojo en distintos grupos de animales. Ese gen en realidad es una parte de una red de distintos genes, en este caso son 7 genes, que, o sea, cada uno de la expresión de cada uno de estos genes regula a su vez la expresión de los otros genes y la transcripción en conjunto, digamos, de todos estos genes son los responsables entonces del desarrollo del ojo. Y que el ojo no solamente se desarrolle de manera correcta, sino también en el lugar preciso. El ojo debe desarrollarse o debe formarse en la cabeza, pero un error en la expresión de ese gen puede hacer que se desarrolle un ojo normal, pero en el lugar incorrecto, como por ejemplo acá podemos ver el desarrollo de un ojo en una pata. Entonces una mutación en estos genes reguladores maestros, puede determinar entonces que o que ese órgano no se forme o que se desarrolle en un lugar incorrecto. Entonces, esto es lo que les decía, que el gen AILES, y los otros genes de la red que regulan la formación de los ojos, son genes que han permanecido conservados a lo largo de la evolución, y el estudio de este gen AILES ha permitido entender cómo es el proceso del desarrollo para fabricar ojos en otros organismos, incluidos la especie humana. Entonces, acá tenemos este gen en humanos, el gen equivalente al gen AILES es el gen PAX6, y tenemos que este gen, entonces, tiene las mismas funciones entonces que AILES, y también forma parte de una red de otros genes que entonces son los que en conjunto regulan la formación de los ojos. La pérdida de función de esos genes dan lugar a mutaciones, a mutantes, que son característicos y son similares en los distintos grupos de organismos. Por ejemplo, ese gen AILES tiene su par en los humanos, que dijimos que es PAX6, pero también hay genes similares a AILES y a PAX6 en el ratón, y las mutaciones de esos genes pueden dar lugar entonces a distintos mutantes. Por ejemplo, pueden causar lo que se conoce como aniridia, la falta del iris en los ojos humanos. En el caso de los ratones, la pérdida de función de este gen puede dar lugar a la formación de ojos pequeños. Y, por otro lado, la expresión errónea de este gen AILES en Drosophila puede dar lugar a la formación de ojos en lugares incorrectos, como habíamos visto hoy. Entonces aquí tenemos un ojo normal y aquí un ojo que se ha formado en las antenas. Entonces el ojo es normal, digamos, pero está desplazado en el lugar donde debería haberse formado. Bueno, entonces, teniendo esto en mente, vamos a ver los estudios que se realizaron en Drosophila, que son los
estudios que, digamos, que han aportado más al conocimiento del desarrollo embrionario. Y bueno, vamos a empezar analizando cuáles son esos genes que han o que intervienen en la especificación del eje corporal en esta mosca. Entonces, vimos que, como había explicado al comienzo, digamos que hay toda una serie de selectores que son genes maestros que actúan en las primeras etapas, digamos, del desarrollo embrionario. Y la concentración, digamos, de los productos de esos genes van a determinar, entonces, la formación de gradientes de concentración de esas proteínas, que en definitiva es lo que va a dar lugar entonces a la coordinación entonces de la formación de una manera armónica, digamos, de las distintas estructuras anatómicas. Bien, entonces, los primeros genes que, o las primeras señales para la organización de las células dentro del embrión de Drosophila son señales moleculares de origen materno. Recordemos que cuando se forma el cigoto, es el óvulo el que aporta el citoplasma, y que dentro de ese citoplasma vamos a encontrar, además, digamos, de los organelos, y de todos los componentes del citoplasma, vamos a encontrar allí también los ARN mensajeros que se han formado a partir de la información genética del núcleo de ese ovocito. Entonces, esos ARN mensajeros se traducen en el citoplasma y dan lugar a la formación de proteínas. Esas proteínas, esas primeras proteínas que se forman, cumplen un papel clave entonces en el establecimiento del destino que van a tener las células, núcleos en primer lugar y después las células, dentro de ese embrión. Entonces, en el embrión, nosotros tenemos en primer lugar, digamos, el núcleo diploide, que se forma entonces de la unión de los núcleos gaméticos materno y paterno. Ese núcleo comienza a dividirse en sucesivas divisiones mitóticas, dando lugar a lo que se conoce como un sinsitio plurinucleado. Entonces vamos a tener un montón de núcleos, pero que no están separados todavía por una pared celular. O sea, no son todavía células, sino que son núcleos que se encuentran entonces dentro de del citoplasma portado entonces por el óvulo. Esos núcleos migran a la superficie, digamos, exterior de esa célula, y hay un grupo de esos núcleos que se ubican en uno de los polos, y al que lo vamos a denominar a partir de ese momento el polo posterior, y esas células que se encuentran en ese polo posterior son las células que van a dar lugar entonces a la formación de la línea germinal, que va a dar lugar después a la formación de los gametos, y que dijimos entonces que se forman en las primeras etapas del desarrollo embrionario. Las otras células que se encuentran, digamos, los otros núcleos que se encuentran en la superficie de las células, sufren otras 4 divisiones mitóticas más, y entonces, una vez que se han formado las distintas capas de células, ahí recién entonces esos núcleos se rodean de una membrana. Entonces, en esa etapa, digamos, cuando se forman esas capas de núcleos y posteriormente de células
Entonces cumplen un papel muy importante, entonces, esas proteínas de origen materno. Existen distintos grupos de proteínas, que ahora vamos a ver cuáles son esos grupos de proteínas, y cada grupo de proteínas, cada grupo de proteínas cumple funciones en distintos sitios dentro de ese embrión. Entonces, estas proteínas y el hecho, digamos, de que esas células que van a formar el polo posterior van a formar posteriormente la línea germinal. Entonces eso determina, digamos, un primer eje de simetría, que es el anteroposterior, y posteriormente se van a determinar el otro eje, que es el dorso ventral. Entonces, dentro de esos genes de efecto materno, hay tres grupos, entonces, de genes que se van a determinar, o sea, que se forma un gradiente de genes, o mejor dicho, no de los genes, sino de las proteínas que codifican esos genes. Entonces se forma un gradiente en el embrión de esas proteínas formadas por estos genes de efecto materno, y una vez que esos núcleos entonces se ubican de acuerdo a ese gradiente anteroposterior, comienzan entonces a expresarse los genes cigóticos. Dentro de esos genes cigóticos vamos a encontrar básicamente tres grupos de genes, que son los genes GAP, los genes de la regla par y los genes de la polaridad de segmento, que son los que van a dividir al embrión en regiones. Entonces, los genes GAP dividen al embrión en amplias regiones. Después tenemos estos genes de la regla par, a su vez dividen a esas regiones en bandas, y finalmente estos genes de la polaridad de segmentos dividen, digamos, a esos segmentos en una mitad anterior y posterior. En cada uno de esos segmentos después vamos a encontrar otra serie de genes, que son los denominados genes selectores homeóticos, que son los que le van a dar identidad a cada segmento, y son los que le van a indicar a esas células de cada uno de esos segmentos que tienen que diferenciarse en un determinado tipo celular. Entonces, existen dentro de esos grupos de genes, entonces se han identificado en Drosophila toda una serie de genes. Entonces hay distintos genes GAP, distintos genes de la regla par, distintos genes de la polaridad de segmentos, que se clasifican entonces de acuerdo con el fenotipo que presentan los mutantes para cada uno de esos genes. Entonces aquí tenemos, esta era la fotografía que habíamos visto al comienzo del embrión de Drosophila, que está teñido con técnicas de fluorescencia, donde nos podemos identificar a la proteína Hunchback, que es una de estas proteínas producto de la expresión de los genes GAP, estas aquí, bueno, en naranja. Después tenemos aquí en verde la otra proteína, que es Kruppel, y aquí en amarillo tenemos una banda que se forma, digamos, en aquellas células en las que que tienen ambas proteínas. Entonces, después de que esos genes GAP determinan entonces la formación de estos segmentos, intervienen los otros genes cigóticos, que son los genes de la regla par, que también van determinando regiones que se solapan,
y en cada una de esas regiones podemos tener distintos factores de transcripción y, por ejemplo, aquí tenemos dos factores de transcripción, el 1 y el 2, donde se encuentra el 1 solo o el 2 solo, digamos, no se produce la transcripción, pero sí, digamos, en la zona de solapamiento, donde tenemos ambos factores de transcripción, y bueno, allí, entonces, ese gen se transcribe y forma, entonces, el mensajero. Y bueno, y después tenemos aquí, también teñido con técnicas de fluorescencia, la posición, digamos, de los genes de la polaridad de segmentos, que son genes que dijimos que determinaban lo que sería la mitad anterior y posterior de cada uno de esos segmentos. Bueno, entonces tenemos que el embrión queda así organizado en segmentos que están entonces definidos de acuerdo a la expresión de esos genes embrionarios, y esos genes que regulan la expresión de estos segmentos en las larvas son los que en el individuo adulto también van a dar lugar a la formación de los distintos segmentos que forman a ese adulto. Entonces vamos a ver que hay determinados genes, y que esos genes vamos a ver que ocupan, o que la expresión, mejor dicho, de esos genes determina la formación de segmentos equivalentes tanto en el embrión como en el individuo adulto. Entonces, de esta manera vamos a tener, entonces, que hay la expresión de determinados genes, van a determinar la formación, entonces, de la cabeza y de todos los órganos que forman parte de la cabeza, del tórax y del abdomen. Esos genes, entonces, que son los que van a controlar el destino del desarrollo de cada uno de los segmentos a lo largo de ese eje anteroposterior, son entonces los conocidos como genes homeóticos o genes homeobox. Entonces, hay toda una serie de genes, estos genes homeóticos son genes maestros, que van a determinar regiones anatómicas completas, como habíamos nombrado recién, entonces las partes de la cabeza, las partes del tórax y las partes del abdomen. Y esos genes se expresan en bloques de células, entonces que coinciden con los segmentos o los grupos de segmentos que habíamos identificado entonces en el embrión. Bien, esos genes homeóticos tienen que ser activados en el lugar y en el momento preciso. Pero cuando eso no ocurre así, entonces, por ejemplo, acá tenemos que hay complejos de genes homeóticos, tenemos los genes que forman el complejo antenapedia, que son los que van a determinar entonces la formación aquí de los órganos que forman la cabeza y el tórax, y por otro lado tenemos el complejo bitórax que forma, entonces, que también cuenta con distintos genes que son los que van a determinar la formación de los distintos segmentos del abdomen. Si alguno de estos genes, ya sea del complejo antenapedia o del complejo bitórax, se expresa en un lugar incorrecto, lo que va a hacer es forzar la aparición de determinadas características anatómicas en un lugar donde no le correspondía. Y eso es así, digamos, y es posible porque todas las células contienen la misma información genética, nada más que esos genes se expresan ante el estímulo de estos activadores maestros, que se expresan en un lugar pero no se expresan en otro. Entonces, eso hace que
o mejor dicho, que actúan en determinado lugar y no en otro. Entonces eso va a determinar que algunos genes se expresen en la parte anterior del cuerpo, dando lugar entonces a la formación de la cabeza y el tórax, y esos genes que se expresan en estos segmentos no se expresan en el abdomen, donde se expresan otros genes, y los otros se silencian, porque aquí hay otros activadores maestros que están regulando la expresión de esos genes. Entonces recuerden que cuando vimos expresión génica, habíamos visto que había distintos mecanismos por los cuales algunos genes se podían silenciar y por los cuales otros genes podían expresarse. Entonces, en este proceso de expresión diferencial de genes en el desarrollo, participan todos esos mecanismos que nosotros habíamos visto que podían ocurrir en los organismos eucariotas. Entonces aquí podemos ver los organismos, el organismo normal y los diferentes mutantes de algunos de estos genes homeóticos. Entonces aquí tenemos los genes Hox de Drosophila, el complejo Antenapedia que está formado por 5 genes, el complejo Bitórax que está formado por 3 genes. Entonces aquí tenemos el complejo Antenapedia, la mutación de uno de los genes puede transformar la antena de la cabeza en una pata, y bueno, entonces cualquier mutación en los genes que forman ese complejo, entonces puede dar lugar a la formación entonces de órganos en lugares incorrectos. Entonces aquí tenemos a ver, aquí, no, acá. Entonces acá tenemos el complejo Bitórax, entonces que la mutación a nivel de los genes que forman este complejo puede dar lugar a la formación de un individuo, una mosca, digamos, que tenga 2 tórax en lugar de 1. Estos genes, la posición de esos genes y la expresión de esos genes en las distintas partes de los órganos de organismos tan diferentes como puede ser Drosophila y como puede ser el ser humano, es, como habíamos dicho, muy conservada. Entonces toda la información que nosotros obtuvimos del estudio de Drosophila han permitido comprender entonces a los grupos de genes homólogos que participan entonces, en el desarrollo de los embriones humanos. Y aquí, digamos, la genómica comparada, ¿se acuerdan que vimos en la clase pasada que dentro de la genómica había una de las ramas que era la genómica comparada y era la que nos permitía entender o estudiar de manera comparada, como el nombre lo indica, los genomas de distintos grupos de organismos. Entonces, la genómica comparada ha demostrado, digamos, que distintos grupos de organismos comparten, digamos, muchas relaciones evolutivas y del desarrollo. Y el estudio de estos cambios que pueden ocurrir en los genes del desarrollo a lo largo de la historia evolutiva de los organismos es lo que se conoce como una disciplina que se conoce como evolución y desarrollo
o conocida por su nombre abreviado de EVO-DEVO. Entonces, los evolucionistas del desarrollo, justamente los que estudian, son los cambios, las mutaciones que pueden ocurrir a nivel de los genes homeóticos y que pueden dar lugar a saltos evolutivos importantes o a cambios muy dramáticos, digamos, en la historia evolutiva de los organismos. En vez de ser cambios graduales, ser cambios drásticos que pueden ocurrir en un periodo de tiempo breve, siempre hablando en términos evolutivos. Bueno, y esto era un poquito lo que veníamos diciendo, digamos, de que es el estudio de esos genes del desarrollo en distintos organismos ha permitido entonces el descubrimiento de distintas semejanzas, digamos, entre grupos de organismos muy, muy diversos. Y eso ha demostrado, digamos, esas semejanzas en estos genes homeóticos, en organismos tan distintos, permiten, por ejemplo, trasplantar o cambiar, digamos, genes de un organismo a otro sin que el desarrollo de ese organismo, digamos, se vea perjudicado. Bueno, esto es lo que habíamos dicho, entonces que por ahí es que la mutación en un gen regulador, digamos, puede producir cambios evolutivos muy importantes, y eso es así porque recordemos que esos genes reguladores maestros van la expresión de esos genes maestros, a su vez, van activando la expresión de otros genes, así como en una cascada. Entonces, si hay un gen que se encuentra, digamos, en la parte superior de la jerarquía, o sea, que son los primeros genes maestros que comienzan a expresarse, si uno de esos genes mutan, todos los genes cuya expresión depende de la expresión de ese gen maestro se va a ver afectado. Entonces, por eso, digamos, estos cambios a nivel de estos genes homeóticos pueden provocar cambios muy importantes, entonces, en el curso de la evolución. Y así como vimos que estos genes homeóticos han sido muy bien estudiados en Drosophila, en el caso de las plantas también hay numerosos genes que están involucrados en el crecimiento vegetal, y nuestro organismo genético modelo para estudiar todos estos procesos o todos estos mecanismos es Arabidopsis thaliana, que aquí pueden ver en esta fotografía lo pequeñita que es la planta, y sin embargo el estudio de las características genéticas de esta especie ha aportado información para entender un montón de procesos, entre ellos el desarrollo en las plantas. Bueno, aquí podemos ver entonces que hay distintos genes que están involucrados en el desarrollo de las plantas, y hay algunos que son los genes ágamos, apétala 2 y apétala 3, que han sido muy bien estudiados porque estos genes regulan la formación de las piezas florales. Entonces, la mutación de estos genes no afecta a la presencia, pero sí la identidad, digamos, de esas piezas florales. Recordemos que en una flor nosotros podemos encontrar distintos ciclos, que son el cáliz formado por los sépalos, la corola formada por los pétalos, el androceo formado por estambres y el gineceo formado por los carpelos. Entonces esas piezas, la formación de sépalos, pétalos, estambres y carpelos, está regulada entonces por estos 3 genes. Entonces aquí podemos ver, esta sería una flor normal y estas serían distintas mutaciones. Esta corresponde a la mutación de apétala 2,
Entonces se forman flores que tienen 2 ciclos de carpelos y 2 ciclos de estambres, o sea, tenemos carpelos, 2 ciclos de estambres y nuevamente carpelos. Este otro, que es el mutante pistilata, donde en vez de tener, entonces, sépalos, pétalos, estambres y carpelos, las flores se caracterizan porque presentan sépalos, 2 ciclos de sépalos y 2 ciclos de carpelos. Y esta foto corresponde, digamos, a un mutante de ágamos, donde solamente tiene pétalos y sépalos en lugar, digamos, de tener los 4 ciclos que esperamos en una flor normal. Bueno, también otro de los organismos genéticos modelos que han aportado muchísima información para entender, digamos, distintos aspectos del control genético del desarrollo, es este nematodo, Senorditis elegans, que tiene la particularidad que es un bichito que es transparente y que está formado por 959 células que pueden ser perfectamente identificadas y estudiadas, y bueno, y aquí también el estudio de este nematode ha aportado, digamos, información relevante, digamos, para entender entonces el control genético del desarrollo. Bueno, y así como vimos que hay genes que tienen un rol predominante o importante en todo este proceso, también recordemos que como resultado del desarrollo se forman células diferenciadas que que tienen morfologías diferentes y que tienen funciones diferentes. Entonces, ¿cómo saben las células que deben cumplir o que deben cambiar su morfología y cumplir determinadas funciones? Bueno, entonces, en este proceso cumplen una función muy importante las interacciones entre células, y esas interacciones entre células son las que van a hacer que células contiguas se diferencien de la misma forma y que cumplan las mismas funciones, dando lugar entonces a la diferenciación de los tejidos a partir de esas células diferenciadas. Entonces, una de las rutas, hay distintas rutas de señalización en distintas partes del cuerpo que han sido estudiadas y que nos han permitido entender cómo es este proceso, y una de las rutas de señalización que han sido muy bien estudiadas en Drosophila es la ruta de señalización Notch, donde se pudo comprobar que las células contiguas, una de las células tiene una proteína transmembrana que se denomina delta, y esa proteína transmembrana envía una señal a las células vecinas, y esa célula, o sea, la que recibe la señal, tiene un receptor que se denomina Notch. Entonces, ese receptor transmembrana forma un complejo, entonces, con esta proteína delta, y una vez que se forma ese complejo, la proteína delta emite la señal, y esa señal, entonces, es enviada a través de ese receptor al interior celular, y dentro de la célula, ese mediador proteico se une a otra proteína, y juntas, o junto a ese complejo que se forma, se ingresa al núcleo, y allí activa entonces ese patrón, digamos, de expresión génica de
bueno, de determinados genes que se deben expresar entonces en las células para dar lugar a la formación de tejidos. Entonces, de esta manera, las células, en algunas células se desencadena entonces este proceso de diferenciación y estas células que han comenzado ese proceso de diferenciación, entonces envían esas señales a las células vecinas a través de la formación de estos complejos, y entonces de esta manera todas las células que están, todas las células vecinas comienzan a diferenciarse para luego entonces formar tejidos en los que cumplen funciones específicas. Y así como es importante que para el desarrollo celular exista, digamos, toda una serie de información y de activación de genes o inactivación de otros genes, también para que en todo proceso de desarrollo normal también requiere de ese proceso de apoptosis que ustedes han estudiado en biología celular y que es el proceso de muerte celular programada. Entonces, para que en todo desarrollo, entonces no solamente requiere de este proceso de diferenciación celular, sino que en algunos casos esas hay células que deben permanecer activas y hay células que deben inactivarse, dando lugar entonces a este proceso de apoptosis. Entonces, el desarrollo junto, entonces, con este programa de muerte celular, en conjunto, forman entonces, o dan lugar al proceso de desarrollo. Bueno, chicos, con esto terminamos la clase de hoy. Este es un tema que es súper interesante, realmente da para leer y para interiorizarnos un poquito más, pero bueno, con que ustedes sepan esto, digamos, ya es suficiente, digamos, para que tengan una idea de lo que significa este proceso de control genético del desarrollo. En el aula van a encontrar una serie de videos donde van a poder, interiorizarse un poquito más sobre estos temas. Bueno, espero que les haya resultado entretenido o por lo menos interesante. Este tema junto con regulación de la expresión génica son temas que deberían estudiarlos juntos porque son procesos, digamos, que van están muy interrelacionados entre sí. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, chicos, si no hay preguntas, sí, como siempre queda estudiar. Es así, nosotros le damos una guía de lo mínimo, digamos, que ustedes deben saber, como para que entiendan los temas. Ahora sí es importante que se sienten con los libros, que se sienten con... hay muchísima información de esto, hay un montón de videos y de cosas muy interesantes en internet que les van a permitir ampliar un poquito más lo que nosotros le podemos brindar, digamos, en esta hora y media de clases. Así es que, bueno, a disposición para consultas, preguntas, y si no, nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Sí. Estén bien. Ya, nos Chau, vemos. chau. Chao, profe, gracias.